La creatividad es el principio de la creación. Imaginas lo que deseas, persigues lo que imaginas y finalmente creas lo que persigues. ¿Qué pensará nuestra invitada hoy de esta frase? La tendrá, entiendo que en su despacho ahí puesta, ¿no? Como... Le va a encantar, Nuestra estoy invitada segura. hoy es Eva Álvarez. Ella es una experimentada profesional que ha pasado por diferentes agencias de publicidad y de comunicación aquí en España, ocupando cargos directivos como dirección general y también dirección creativa. Y toda esa experiencia pues la ha querido plasmar en un libro llamado Innovación Interior. Lo primero, la frase, Eva, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Tienes esa frase como un mantra ahí puesto o no? ¿Innovación interior o No, no, la frase de o la la de Bernard creatividad. Shaw? Bueno, innovación interior, ahora vamos a ver cuál es la creatividad interior que todos tenemos, pero ¿qué te parece la frase de Bernard Shaw? Bueno, me parece maravillosa. Claro, como Bernard Shaw, ¿no? No podía tener otra frase. O sea, es además con giro poético, ¿no? Y me parece un acierto, sobre todo porque realmente, y no nos damos cuenta muchas veces, ¿no? Que lo que imaginamos, o sea, todo lo que tenemos a nuestro alrededor que se ha creado, ha partido de la visión y la imaginación del ser humano. Entonces, no puede ser más acertada esta frase. A partir de la innovación interior de alguien, De la ¿no? innovación Ese es interior el de alguien. título de tu libro, ¿no? Sí. ¿Qué nos quieres contar aquí? Pues mira, a ver, antes de nada, muchas gracias por Gracias invitarme. a ti por estar aquí. Y bueno, a ver, yo lo que he pretendido con innovación interior, o por lo menos en mi intención lo que ha estado, ha sido crear una especie de rayo de esperanza, ¿no? Entre tanta incertidumbre. Y parece como que la creatividad no combina, cuando estoy hablando de incertidumbre, la creatividad no tiene espacio, ¿no? Pues es que precisamente la creatividad es un espacio de incertidumbre. Y entonces el estar dentro de ese espacio de incertidumbre, el convivir dentro de ese espacio con la herramienta que es la creatividad nos ayuda mucho, ¿no? Mira, lo que me ha pasado durante los últimos 10 años en los que me he dedicado a facilitar y a diseñar talleres de innovación, ¿no? Pues ha sido un poco que las personas me decían muy frustradas, bueno, es que yo no soy creativo, ¿no? Y eso yo siempre decía, pero todos somos creativos. Otra cosa es que tu creatividad no la tengas entrenada. Este libro va para eso, ¿no? Va para entrenar esa creatividad. Y precisamente ha partido también de esa percepción, ¿no? De uno mismo, que al final lo que hace es pues bloquearte como profesional, generarte inseguridades, eso de yo no soy creativo, ¿no? No puedo estar en este taller y ser, además me comparo, ¿no? Me comparo con la creatividad de otros. O sea, sucede mucho todo el rato esa inseguridad y ese bloqueo profesional. Y hoy en día yo creo que está muy claro que más que nunca necesitamos la creatividad como parte de la supervivencia Mm, profesional, ¿no? Esa incertidumbre de la que hablábamos. Mira, en Estados Unidos IBM hace como ya 8 años mm, publicó un informe sobre el liderazgo en directivos ujú. y resaltaba la creatividad como la habilidad que más se estaba demandando en ¿Ah, los sí? líderes empresariales. Entonces, claro, esto ya nos estaba dando pistas. Sí. Hace ya 8 años, ¿no? de este estudio. Y bueno, pues las cosas siempre toman su tiempo, van adaptándose, pero que tengamos como guía y como pensamiento que la creatividad va a ser una habilidad muy, muy importante, no solamente en el presente, sino también en el futuro. Incluso me aventuro a decir, esto es una reflexión propia, que seguramente no tenga ninguna no esté probada científicamente, pero lo que sí que es cierto es que las máquinas hasta ahora, ¿no? Lo que nos puede diferenciar de las máquinas en el ser humano hasta el momento es la creatividad. Es lo único que las máquinas Sí, es cierto, no son capaces no son todavía. capaces todavía Todavía. de... Por eso Todavía. digo que me aventuro y no está científicamente demostrado, vamos, de momento que no sé si en el futuro surgirá, pero son las únicas que, o sea, los seres humanos somos los únicos que tenemos esa capacidad de ser creativos, ¿no? A diferencia de las máquinas que ya van ejerciendo Mm. muchísimo, incluso suplantando mucho trabajo ya de profesionales, ¿no? Pero hasta el momento no ha sucedido. Y volviendo al tema de la incertidumbre, porque me apetece mucho hablar de este tema, Mm. porque creo que es importante y es interesante, que es que sobre todo el mercado laboral, ¿no? Que realmente hemos sido conscientes casi hace también 10 años con la crisis, ¿no? Que hubo, empezamos como a ser conscientes de que realmente las cosas pueden cambiar de un día para otro y que puede que no estés preparado, ¿no? Para afrontarlo. La creatividad nos ayuda a convivir con esa incertidumbre, como he comentado antes. Y no solamente eso, sino que nos permite
desenvolvernos con éxito dentro de una zona de no confort. Yo creo que aquí hay un punto interesante. Siempre pensamos que estamos en una zona de confort y no es verdad. Estamos constantemente en una zona de no confort, aunque nosotros hagamos esa zona de no confort confortable. Y realmente la creatividad es lo que te ayuda a resolver, a tener más confianza, a saber desenvolverte dentro de esa zona de no confort, ¿no? De toda esa zona de incertidumbre, y a estar seguro que vas a encontrar soluciones a cualquier reto que te plantee la vida, ¿no? A nivel profesional también, por supuesto. Claro, y aquí en este punto es fundamental resaltar que realmente la creatividad nos hace extraordinarios y que aplicándola al trabajo diario, sobre todo a nivel de comunicación, que nosotros, yo trabajando con Eva, me di cuenta de todas las cosas que a nivel de comunicación corporativa se podían desarrollar gracias a la creatividad. Y cómo podíamos transformar una campaña normal, óptima, en algo realmente extraordinario. Es decir, nosotros somos extraordinarios, la creatividad nos da esa cualidad y nos permite hacer cosas dentro de esa zona de no confort, de realmente desarrollar cosas muy, 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 muy buenas y diferenciales, ¿no? Que esa es la clave. Eva, no es el primer libro sobre creatividad o sobre las propuestas de un itinerario para encontrar la creatividad que se escribe. No será el último tampoco. Y ojalá que no sea el último tuyo, por supuesto. Eso espero. Pero claro, en toda esa amalgama de libros, ¿qué es lo que lo diferenciaría de otros que proponen otros procesos de creatividad? Pues mira, claro, para construir este sistema, porque al final yo lo que presento en el libro es un sistema de entrenamiento profesional, ¿no? Entrenamiento creativo a nivel profesional. Yo he leído muchísima bibliografía sobre creatividad y sobre todo me he documentado mucho sobre dinámicas, sobre técnicas y lo que encontraba realmente o eran libros muy, muy inspiradores o eran libros sobre metodologías y dinámicas. Entonces, claro, yo considero que es muy difícil que puedas activar y desactivar la creatividad así como por arte de magia. O sea, realmente cuando te metes en una dinámica o en un taller de creatividad o en una dinámica, activar, ponerte de repente creativo. Ahora soy ¿no? creativo. Ahora soy creativo, ahora no soy creativo, ¿no? Es como, oh, ahora sí, ahora no. Bueno, eso es complicadísimo. Entonces, yo considero, como comentaba antes Eva también, García, yo considero que la creatividad es una actitud frente a la vida y una forma de entender y percibir el mundo. Y lo que hay que entrenar precisamente es eso, es todo, ¿no? No solamente trabajar en una dinámica o meterte en un juego dinámico esporádicamente, sino trabajar más en tu actitud y en tu forma de enfrentar el mundo. Y por eso creé este sistema de entrenamiento, no tanto para que se tenga una chispa ocasional creativa, sino para que puedas estar entrenado y puedas reaccionar de una manera creativa en cualquier momento profesional tuyo, ¿no? En cualquier momento que te enfrentes a nivel profesional. Y esto es como en el deporte. Igual que entrenas tu cuerpo, pues entrenas tu habilidad creativa. ¿Esto quiere decir que te voy a convertir, como en el deporte, en un corredor de fondo que gane medallas? No necesariamente. Pero seguramente tendrás un cuerpo mejor formado y podrá reaccionar ese cuerpo frente a circunstancias, ¿no? Que se le presenten. Pues exactamente lo mismo con la creatividad. Además, este último ejemplo que has puesto es muy claro. Es decir, tú puedes tener un cuerpo 10 para ser un excelente deportista, pero si dentro no hay una emoción o una actitud que quiera hacerte pues ser el mejor deportista o el atleta que más rápido corre, por muy rápido que corras, si no tienes la emoción de querer correr y entiendo que ganar, nada puedes hacer, ¿no? Las emociones, los partidos se ganan muchas veces con las emociones por mucho que se corra, ¿no? El papel de la emoción en este caso es fundamental. Eso es, Eduardo. Y por eso en este caso quería incorporar esa parte también quizá de la personalidad creadora, ¿no? Esa parte que es la parte emocional que yo llamo, que es la primera fase del entrenamiento que yo llamo incitar, y que consiste en estimular esas capacidades emocionales de nuestro cerebro o esas partes de la personalidad que están conectadas con la creatividad, ¿no? Bueno, pues es necesario conocer y activar esos procesos mentales a través de sencillas dinámicas, que yo apunto algunas dentro del libro, pero bueno, como están los aspectos que hay que entrenar, siempre puedes encontrar
más bibliografía para entrenar esos aspectos, ¿no? Yo creo que es simplemente lo que considero que es más importante para que fluya la creatividad de forma natural, ¿no? Por un lado está, que es clave y fundamental, que es la empatía. O sea, la empatía es lo que te conecta al mundo, te conecta con los intereses, te conecta con las necesidades. Incluso dentro de una empresa tú tienes que ser empático, ¿no? Para saber qué puedes ofrecerle a tus clientes. O sea que si piensas que el mundo está contra ti y no eres nada empático, va a ser difícil de activar ese primer paso, ¿no? Que es efectivamente saber en qué mundo te mueves, qué es lo que se necesita, entender los problemas de los... Efectivamente. Y eso es un poco lo que estamos diciendo todos los miércoles aquí a nivel de comunicación, sí, porque nosotros, de hecho, trabajamos la comunicación desde esa empatía también, entendiendo qué hay ahí fuera para que nosotros luego a nuestros públicos podamos ofrecerles realmente lo que necesitan, ¿no? De una forma abierta, siendo nosotros mismos, lo que nos va a permitir luego, y sobre todo muy en lo que es el ámbito de la comunicación, porque es verdad que cuando preparaba este programa con toda la información sobre el libro, yo decía, madre mía, es que es increíble la cantidad de similitudes que hay entre la creatividad y la comunicación y cómo se van alineando continuamente, es decir, y eso es muy bonito porque si integramos la creatividad en el proceso de comunicación, al final lo que conseguimos son mensajes únicos, diferenciales y realmente que nuestra empresa, nuestro propósito, nuestro negocio llegue a ese objetivo que nos hemos marcado. Y la creatividad ahí es clave, pero no como una herramienta, como una estrategia, que yo creo que eso es fundamental. Oye, antes de pasar a una segunda fase, quiero hacerte una pregunta sobre la primera, incitar. Has dicho, por ejemplo, venga, activar la empatía, ¿no? ¿Se puede activar la empatía? ¿Hay ejercicios como para que la gente active la empatía? Sí, por supuesto. Hay ejercicios. A ver, la ausencia de empatía es una patología. Sí, ¿no? Muy grave, además. Claro, muy grave, que está relacionada con la psicopatía, con la sociopatía, etcétera, ¿no? Pero esos casos son casos, obviamente, aislados, ¿no? Dentro de la sociedad. Hay muchísimos ejercicios que te conectan y sobre todo que te hacen más sensible a las necesidades y a de la ponerte otra en el persona, lugar del ¿no? otro, ¿no? Ponerte en el lugar del otro, pero hay muchísimos... apunto en el libro apunto alguno que es, por ejemplo, que es muy básico, pero es, imagínate, ponerte frente a un espejo. Ponerte frente a un espejo es uno de los ejercicios más difíciles que hay. Ponte delante de un espejo y empieza a hablarte a ti mismo. Y ya verás lo difícil que es ese ejercicio. Porque es como encontrarte contigo y encontrarte con todo. Con tus virtudes, con tus miserias, con todo, ¿no? Y entonces el primer ejercicio de empatía tiene que ser contigo mismo. Por eso me gustaba poner este ejercicio en concreto en el libro, pero hay muchísimos más, ¿no? Yo lo estoy pensando, si me pongo delante del espejo y me digo todo lo que me tengo que decir, quizás mañana no hago el programa de radio. O sea, o sales mucho más reforzado. reforzado. O sales más claro. Actitud positiva. Actitud positiva, por supuesto. Bueno, esta es la primera parte, incitar. ¿Qué otras partes has introducido en este itinerario creativo? Pues la segunda parte tiene que ver con lo que es el entrenamiento del criterio creativo. O sea, pienso que yo lo llamo investigar a lo que es el criterio creativo, pero pienso que es importantísimo tener referencias, nutrirte, observar, realmente estar rodeado de ese mundo. O sea, dices, la empatía te permite interpretar, pero el criterio te permite también tener una opinión sobre eso, ¿no? Un criterio más que una opinión, porque es distinto. Pero realmente también te sirve tener referencias para poder contrastar tus ideas y hacer esas locuras que se te pasen por la cabeza, también ver su viabilidad. Porque claro, no todo... A mí me encantan las locuras, ¿eh? Yo siempre además digo en todos los talleres, soy la más loca del mundo, haced locuras, decid locuras. Eso siempre tiene que estar, porque es que si no, no sales del tópico ni de lo obvio, ¿no? Para salir de lo obvio tienes que enfrentarte a una visión que no esté, a algo que no te puedas, o sea, algo que ni siquiera se te haya pasado por la cabeza y que te parezca una locura. Pero para eso también, y para valorarlo, tienes que tener ese criterio. También para ver el nivel de
diferenciación y sobre todo el nivel de sorpresa que puede tener. O sea, tienes que tener cierto criterio para valorarlo. Y por último, hay una parte que es la parte ya del juego, que es la puesta en escena de todo lo que has entrenado anteriormente. Y aquí establezco un viaje por múltiples dinámicas que te ayuden a experimentar y a valorar cuál es tu mejor espacio de creación, porque pues no siempre todas las dinámicas o todas las metodologías funcionan para todo el mundo, ¿no? Y yo creo que también ahí puedes elegir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ejercicios propones? Bueno, hay muchas metodologías que propongo, ¿no? Está el Design Thinking, por supuesto. Yo además he dado clases de Design Thinking y es alguna metodología que utilizo, que conozco bien, pero está Synectit, está TRIZ. TRIZ, por ejemplo, es una metodología de innovación que utilizan los ingenieros. ¿TRIZ? TRIZ, T-R-I-Z. Los ingenieros necesitan una metodología para ellos, ¿eh? No, bueno, que me esta fue perdonen creada los por ingenieros. Pero no, los ingenieros son bastante creativos, normalmente. Y bueno, es básicamente vas a encontrar, no todas en profundidad, pero luego también hay dinámicas alternativas que no consideramos. Por ejemplo, una dinámica alternativa para incluso generar un juego creativo puede ser el mindfulness. Y es una dinámica alternativa, ¿no? No es tan dinámica tan empresarial, ¿no? Como pueden ser las otras. Y bueno, yo creo que en definitiva durante nuestra vida vivimos un proceso de nacimiento y muerte constante, ¿no? O sea, y creo que Sí, es verdad, ¿eh? Sí, que aunque... Yo creo que esa reflexión que has hecho, ¿no? Que igual a uno le dice, ¿cómo? Yo creo que tenemos que pensar, por ejemplo, recuérdate hace 5 años. ¿Te pareces en algo a cómo eras? En algún momento de esos últimos 5 años has muerto y has vuelto a nacer y has vuelto a morir y has vuelto a nacer, ¿no? Es un proceso de cambio permanente, ¿no? Totalmente. Y fíjate qué miedo le tenemos a la muerte, ¿no? Física. Pero realmente estamos constantemente naciendo y muriendo, ¿no? Incluso cuando cambias de trabajo. Cuando cambias de trabajo, vuelves a nacer en otro espacio, con otras personas y posiblemente con otro desempeño profesional, ¿no? Y al principio te va a resultar difícil, pero a los pocos meses ya estás hecho de nuevo a la rutina. Pues realmente es que somos animales de rutinas e incorporar esa rutina creativa dentro de tu vida, pues va a ser mucho más, si la incorporas va a ser mucho más sencillo enfrentarte a cualquier tipo de reto profesional que tengas que resolver, porque si has incorporado ya esa creatividad en tu rutina, has entrenado esa creatividad, va a ser todo mucho más sencillo, porque y además lo más importante es que te vas a encontrar un mundo abierto de posibilidades y de oportunidades. Sí, y además aquí te das cuenta de que esas oportunidades están en ti mismo, que no tienes que buscar en nadie más, que al final es un poco rebuscar y también saber que lo tienes a tu alcance y que, bueno, pues a través de su reflexión y su trabajo se pueden conseguir esos objetivos. Oye, Eva, y con estos itinerarios de los que nos ha hablado hoy nuestra invitada, ¿cómo los podemos aplicar a nuestros 4 consejos también, a nuestro itinerario en el caso de la comunicación, pero siempre desde el punto de vista en esta ocasión de la creatividad? ¿Cómo los aplicaríamos? Pues antes ya anunciábamos que el primer punto fundamental, el crear nuestro mensaje, el quiénes somos, cuál es nuestro para qué, es fundamental ahí la creatividad. Tengamos una buena idea de negocio, tengamos algo más común. Al final, aquí la creatividad es clave para iniciar el proceso de comunicación de manera adecuada y mantener este proceso en el tiempo, haciendo que la comunicación realmente esté viva. Punto número 2. Punto número 1. Bueno, hemos hecho el punto número 1. Sí. Punto número 2. Nuestros stakeholders, hay que definirlos los grupos muy bien. de interés, Eso, venga. hay que saber a quién dirigirnos, cómo dirigirnos. De aquí la creatividad es muy importante también, ya que nos puede ayudar sobre todo a elaborar bien ese proceso de escucha y aplicar innovadores, acciones o herramientas que realmente puedan
dar respuesta a las necesidades concretas que tiene cada uno. El punto número 3, al final estamos trabajando en negocios, tenemos nuestros objetivos de negocio y tenemos que alinear nuestro ADN que hemos definido gracias a la creatividad con lo que realmente queremos conseguir y al final todo está relacionado. Cuanto más creativo sea nuestro mensaje y nuestro desarrollo de la comunicación, mejor llegaremos a esos objetivos. ¿Y cómo medimos? Bueno, ¿cómo medimos? No, el último punto que yo me adelanto siempre es medir precisamente. Gracias a la creatividad podemos medir el efecto y los resultados. Sí, la creatividad se puede medir también y en cada una de las acciones y herramientas que vamos utilizando y sobre todo a nivel estratégico. Es decir, hoy en día hay muy poquitas cosas que no podamos medir y evidentemente cuanto mejor esté preparado el proceso y desarrollado, más métricas tendremos para saber si estamos consiguiendo esos objetivos iniciales. Pues esos 4 puntos claves para las estrategias de comunicación hoy con ese denominador común de la creatividad que lo hemos tratado gracias a la presencia hoy de nuestra invitada Eva Álvarez, la autora de Innovación Interior. Una última pregunta te quería hacer. ¿Quién podría leer este libro? Cualquier persona. Cualquier persona. Cualquier persona. Es válido para todo el mundo. Y si estamos hablando del ámbito de la empresa, ¿a quién le vendría bien leer este libro? Pues seguramente recursos humanos y a los CEOs y a cualquier profesional también. Sí, que tenga la capacidad de cambiar su propia empresa. Igual lo hace a través de su creatividad. Sí. Sobre todo que den permiso a la creatividad, que es lo que comentaba antes. Que no muerde la creatividad. Que no, al contrario. Todo lo contrario. Genera mucho valor en las empresas. Y yo creo que al final que se quede un poco latente el mensaje de que todos somos creativos y de que está esa creatividad en nuestro interior. Y yo tengo que decir, antes de que acabemos, que yo gracias a Eva volví a nacer a nivel creativo hace unos años. Es verdad, yo era una persona que trabajaba mucho sobre acciones, sobre estrategias muy cerradas y hacía muchos años que no trabajaba la creatividad y gracias a Eva la instauré de nuevo en mi vida y tengo que decir que todos los días la trabajo y la desarrollo y estoy súper contenta de poderla de haberlo integrado de nuevo en mi vida. Muchas gracias a ti. Por eso yo me pego tanto a Eva, a ver si se me pega algo también de su creatividad. Ya sabéis entonces qué es lo que tenéis que hacer, amigos. Primero, encontraros a vosotros mismos y luego al mundo que os rodea. Son los consejos que nos ha dado Eva Álvarez, la autora de Innovación Interior. Eva, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Eduardo. Mucha suerte para el futuro. Gracias. Eva García, CEO de Compi, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros. Nos vemos la semana que viene, sí, hablando claro, de comunicación estaremos. con la red de expertos en comunicación corporativa Compi. Gracias, Eva.